Probablemente estos sean los mayores capiteles del mundo antiguo. A una altura de 20 metros, aguantaban los techos del palacio más colosal de la antigüedad. Los grandes tesoros de la arqueología, Persépolis. El destello de un imperio. Persépolis, la residencia del rey Darío, símbolo del poder y el esplendor del imperio persa. Darío hizo construir una vasta terraza en el centro, en las laderas de Querrahmat, el monte de la piedad. El imperio persa llegó a extenderse por 3 continentes, desde el Indostán hasta la costa occidental del Mar Negro, desde el Mar Caspio hasta Etiopía. Estamos a principios de abril, 13 días después de Nuruz, el Año Nuevo persa. Es habitual pasar estos días fuera de casa. La meseta de Persépolis goza aún de una agradable temperatura. Más tarde se volverá insoportablemente cálida. A los iraníes les gusta particularmente pasar la fiesta de Sizdah-e Bidar, el 13º día después del Año Nuevo, aquí en Persépolis. La gente ya se reunía en este lugar hace 2500 años, cuando el rey Darío levantó la ciudad. La tradición está tan arraigada que incluso en la República Islámica de Irán no es el calendario islámico, sino el preislámico el que determina el inicio del año. Todo aquel que puede pasa el día fuera de casa. Un espléndido picnic es el momento álgido de la fiesta, cuyos orígenes probablemente se remonten a la era aqueménida, la época en la que Darío, el rey de los persas, perteneciente a la dinastía aqueménida, ordenó construir Persépolis sobre el año 520 a.C. Persépolis es un lugar precioso, por eso todo el mundo lo visita, incluso desde el extranjero. Es un lugar muy agradable y hay unas vistas bellísimas. Es una especie de peregrinaje, especialmente durante el Sizdah-e Bidar. Todos los años venimos a Persépolis para el Sizdah-e Bidar, porque este lugar perteneció a nuestros antepasados. Visitamos este lugar para asegurarnos que nuestra memoria no desaparecerá jamás. Solo venimos aquí, el resto de las ruinas nos resultan indiferentes. Por eso no vamos. Persépolis fue construida en época de los reyes Ciro y Darío. Cuando los griegos declararon la guerra a los persas, vinieron aquí y lo destruyeron todo. Centremos nuestra mirada en la historia del imperio persa y de su capital, Persépolis. El Año Nuevo y la llegada de la primavera son motivo de celebración conjunta. La primera festividad del año se lleva a cabo en este lugar. Así los visitantes pueden recrear cómo era la vida hace 2500 años. La entrada es impresionante. 7 metros de ancho, con escaleras simétricas que llevan desde la llanura a la terraza de Persépolis, 15 metros por encima. Los escalones son bajos, posiblemente para facilitar la entrada a la terraza a los jinetes que llegaban montados a caballo. Tras un giro de 180 grados, las 2 escaleras se unen en una plataforma central ante una gran puerta. Dos puertas y 4 columnas, talladas en piedra caliza, siguen en pie. Las paredes ya no existen. Estaban hechas de ladrillos de arcilla secados al aire y no han resistido las inclemencias meteorológicas.
Fue el rey Jerjes, el hijo de Darío, el que hizo construir la estructura de esta puerta. En la inscripción, el hijo alaba los edificios de su padre, diciendo que a él se debe buena parte de la belleza de Persépolis. Jerjes llama a la entrada la puerta de todas las naciones. Enormes toros vigilaban la entrada, exigiendo respeto. Hasta hoy, la ciencia solo había conseguido reunir plantas de la edificación, detallados dibujos y una maqueta. Fueron obra de los arqueólogos Friedrich Krefter y Erich Smith, que empezaron a excavar una Persépolis medio enterrada en 1930. Hoy podemos disfrutar de una reconstrucción digital increíblemente fidedigna, tanto arquitectónica como históricamente. El mundo antiguo tenía color, de hecho era sorprendentemente colorista. No solo Oriente Próximo, sino también la antigua Grecia. Fragmentos de pintura, descripciones realizadas por los escritores clásicos y descubrimientos de referencia nos proporcionan las pruebas. Casi todos los edificios estaban decorados con inscripciones que, a pesar de sus arcaicas expresiones, nos ofrecen una valiosa información sobre el imperio persa y su capital. Escoltando las puertas orientales encontramos criaturas aladas con cuerpo de toro y busto humano. Las patas traseras de estos animales aparecen en relieve en las paredes de la puerta y las patas delanteras pueden verse esculpidas. Y las cabezas están adornadas con una corona de plumas. Guardan una enorme semejanza con las figuras del arte asirio. La investigación académica en Persépolis empezó alrededor de los años 30, cuando se organizaron las primeras excavaciones arqueológicas sistemáticas. Los viajeros que visitaban las ruinas parcialmente enterradas a menudo intentaban reconstruirlas. El último intento del que hemos visto una parte es obra de dos arquitectos. Wolfgang Gamke es uno de ellos. Ejerce de asesor en el yacimiento. Volverá a casa con varios miles de fotos. La textura de la superficie y las condiciones de iluminación son de gran importancia. Mide la ornamentación con gran detalle. Y compara su trabajo con el realizado por el arquitecto y arqueólogo Friedrich Krefter en su reconstrucción. Llegué a este proyecto y me embarqué en la reconstrucción por puro azar. Yo trabajaba en el mundo de la docencia y no tenía ningún proyecto a la vista. Fue entonces cuando mi amigo y colega, el señor Afami, vino a verme y me sugirió hacer un proyecto juntos. Y sin pensarlo le dije que sí, sin darme cuenta de lo que conllevaría. Lo que siguió fue un montón de trabajo, pero de lo más interesante, ya que pone de relieve una historia fascinante, un marco histórico que no esperaba encontrar. El almacén del Museo Pergamon de Berlín contiene una maqueta realizada por Friedrich Krefter, el iniciador de las excavaciones en Persépolis en 1935. Actualmente, la maqueta de Krefter está considerada como la más fiel de las reconstrucciones, así como la única que contiene una base científica seria. Wolfgang Gamke y su compañero Kurosh Afami han reconstruido Persépolis, una Persépolis virtual, por supuesto, aplicando el mismo software de animación que usan los arquitectos y los urbanistas. Se han pasado los últimos años creando miles de planos de trazados, detalles y texturas. Para las plantas de los edificios, se basaron en los dibujos y los planos del arquitecto y arqueólogo Friedrich Krefter y en los bocetos del también arqueólogo Erich Smith, y por supuesto en sus propias mediciones, su experiencia arquitectónica y estructural y un detallado conocimiento histórico.
8,97 metros. Desde aquí, según Krefter, el toro entero mide 4,52 metros. Se crearon secuencias de imágenes partiendo de los detallados dibujos. Después se convirtieron en imágenes animadas mediante una cámara virtual. Los ejércitos de Alejandro, el rey de Macedonia, destruyeron Persépolis en el año 330 a.C., seguramente incendiándola. Aún así, las ruinas siguen siendo impresionantes. Si los pilares rotos, los frisos dañados, los restos de puertas y los relieves despiertan aún hoy nuestra admiración, ¿qué habrían provocado con su aspecto original hace 2500 años? Aquí antes no había ninguna fortaleza, la erigí por voluntad de Ahura Mazda y la construí para que durase, hermosa y fuerte, como pretendía. Darío hizo cincelar esta sentencia en la pared sur, cuando levantó Persépolis en los llanos de la meseta central persa alrededor del año 520 a.C. La materia prima utilizada fue piedra caliza, densa y dura. Aunque originalmente era negra, el paso del tiempo le ha dado un hermoso color rojo amarillento. A juzgar por la mampostería, los constructores debían tener herramientas similares a las de los picapedreros actuales: bujardas, picos de piedras, picos de 2 puntas y cinceles dentados de diferentes grosores y medidas. Trabajaban eficientemente. Las canteras se encontraban a los pies de las montañas del norte de Persépolis, a 1 kilómetro de distancia como mucho, frecuentemente junto al lugar donde se construía. Abrieron canales en la roca, empezando por la parte superior, para conseguir el tamaño de piedra requerido. Era un trabajo terriblemente duro. Indudablemente fue el mayor proyecto de construcción del mundo antiguo, y el rey Darío fue su impulsor en la meseta de Persépolis, en las laderas de Kue-Rahmat, en el corazón de Persia. Persépolis iba a convertirse en el eje de su imperio, un símbolo de poder. Se construiría una terraza en las laderas de la montaña, de 300 metros de ancho y 455 metros de largo. Las enormes paredes exteriores tendrían 15 metros de altura. Fueron necesarios muchos artesanos. Los picapedreros eran jonianos y lidios, los orfebres eran de Media y de Egipto, los carpinteros lidios y egipcios, los hombres que trabajaban las baldosas eran babilonios. Así queda recogido en una inscripción en el palacio de Susa, que se edificó al mismo tiempo. En ningún documento escrito se habla de esclavos. Sin embargo, hay documentos que describen un complejo sistema de salarios en el imperio persa. El rey Darío nunca llegó a ver la construcción finalizada. Sus sucesores le añadieron detalles, la completaron y la cambiaron. Persépolis llegó a su aspecto definitivo bajo el mandato del rey Artajerjes II, que gobernó hasta el año 337 a.C. 170 años después del inicio de la construcción, 7 años antes de que fuera destruida. Incluso en ese momento, hace 2500 años, la gente acudía en masa a Persépolis con motivo de las celebraciones del Año Nuevo. Había mucho que ver. Llegaban delegaciones de todo el imperio. Los palacios debían inspirar respeto y admiración entre los dignatarios de los pueblos de Oriente Próximo, obligados a pagar tributos. En Nuruz, el Año Nuevo persa, debían presentarse ante los reyes aqueménicos Darío, Jerjes, Artajerjes, para rendirles homenaje y ofrecerles presentes. A los visitantes les interesa saber la función precisa de cada palacio en particular o el significado de un relieve o una inscripción. Pero los arqueólogos e historiadores muchas veces solo pueden ofrecer suposiciones e interpretar los hallazgos. Incluso los nombres de los palacios son hipotéticos. Este es uno de los que nos ha llegado mejor conservados. Se conoce como el Palacio de Darío. No cabe duda de que la obra se terminó en vida de Darío, porque encontramos inscripciones que así lo atestiguan.
Sin embargo, lo que ya no es tan seguro es que fuera su palacio residencial. Pero sabemos a ciencia cierta que este es el rey Darío, derrotando a una criatura leonina con garras de grifo. Un motivo que descubrimos en todos los palacios de todos los reyes. El palacio está orientado al sur, al acceso original a la terraza. Era lo primero que veían los visitantes y para hacerlo aún más majestuoso, está construido sobre un pedestal alzado. En los escalones que conducían a la entrada del palacio vemos relieves de criados vestidos con elegantes prendas plisadas y con trajes de jinetes. Llevan vasijas que presumiblemente contienen comida y animales vivos. ¿Se consideran parte de la cena para la corte o se trata de ofrendas? Hay sólidos argumentos que apoyan ambas teorías. El Palacio de Darío era un edificio oficial, probablemente la solemne sede del gobierno. Las representaciones gráficas en puertas y escalones muestran el estilo básico y los mismos motivos que todos los relieves de los jardines del palacio. La reconstrucción muestra el palacio una vez completado todo el edificio. Los marcos de la puerta y las ventanas, los escalones y las columnas del pórtico están bien conservados, así que conocemos la altura del techo. No hay pruebas arqueológicas que demuestren la existencia de este jardín. Sin embargo, no es descabellado pensar que aquí podíamos encontrar un jardín irrigado artificialmente, algo de una importancia vital en la arquitectura persa. Las inscripciones en el interior de la puerta del Palacio de Darío son también especialmente relevantes. La primera está escrita en persa antiguo. El danés Karsten Nibua, un infatigable viajero y explorador de Oriente, las copió a finales del siglo XVIII. Una copia acabó en la Biblioteca Real de Göttingen y en las manos del profesor de gramática Georg Friedrich Grotefend. Una apuesta propició que se empezara a descifrar. Un amigo de Grotefend, Raffaello Fiorello, bibliotecario de la Biblioteca Real, aceptó el desafío de Grotefend, que aseguraba que podía descifrar un texto sobre cuyo alfabeto, lengua y contenido no tuviera ningún conocimiento. El envite estaba en marcha. El bibliotecario le dio a su amigo una copia de la inscripción del Palacio de Darío. Grotefend tenía 6 semanas para descifrar el texto. Empezó dando por sentado que se trataba de un alfabeto que se leía de izquierda a derecha, así que empezó por la esquina superior izquierda. Interpretó las marcas oblicuas en forma de cuña como divisores de palabras. En la primera línea señaló 2 palabras. La segunda palabra de la primera línea se repite también en la segunda línea. Aquí está la palabra del medio. La siguiente palabra de la segunda línea vuelve a empezar con la misma secuencia de caracteres y continúa en la tercera línea, aunque aquí vemos 3 caracteres extra. Esta misma primera palabra también vuelve a aparecer en última posición en la tercera línea. Dedujo que la palabra era Darhiush, el nombre bíblico del rey Darío. Según Grotefend, la inscripción reza: Dareus, el gran rey, rey de reyes, rey de las tierras, hijo de Histaspes, hijo de los aqueménidos que construyeron este palacio. Se había encontrado una pequeña puerta de acceso al alfabeto persa. La entrada principal, sin embargo, se encontraría en la carretera de Ecbatana a Babilonia. Ali Asghar Sarin inicia su descenso por la cara del despeñadero de Bisotún. En 1837 también bajó por sus pendientes el comandante inglés Henry Creswick Rawlinson.
El despeñadero tiene algo muy especial. El rey Darío hizo inscribir en sus paredes un relato sobre cómo había llegado a dirigir el imperio aqueménido. Los relieves y las inscripciones no se pudieron hacer desde el pie del despeñadero. Ali Asghar Jarin lo fotografía. Rawlinson descendió todos los días durante semanas y meses para copiarlo. Darío no se convirtió en rey por ser sucesor directo al trono. Era el sobrino del rey Cambises, que murió durante una campaña militar en Egipto. Cambises era hijo de Ciro el Grande. Textos y grabados muestran cómo prevaleció ganando batallas internas contra sus rivales. Y también muestran qué tierras pertenecían a este imperio. Y todo por voluntad del omnipresente Dios Ahura Mazda. En el relieve de Bisotún encontramos 3 lenguas distintas, elamita, babilónico y persa antiguo cuneiforme, que Darío había puesto especial interés en desarrollar. Así pues, nos muestra el progreso de la escritura cuneiforme persa y un informe sobre los acontecimientos del imperio persa antes de que Darío asumiera el poder. Además de la política imperial, descubrimos detalles sobre la Apadana, el gran salón del trono y de audiencia, el eje administrativo de Persépolis. Sobre el ancho pedestal adornado con relieves, al que se podía acceder por el norte y el este a través de 4 escalones, se levantaba una sala de banquetes que superaba a los demás edificios de la terraza de Persépolis en altura y grandeza. Las filigranas de las almenas de los pedestales, las escaleras y los aleros, las composiciones únicas de las columnas con sus coloridos motivos florales, el toro con cabeza humana, pezuñas doradas y rizos azules que miraba hacia abajo desde el techo, las tiras de esmalte policromo brillando al sol, las cornisas y el artesonado brillantes como el oro, las altas ventanas y los anchos marcos con sus puertas doradas. Todo eso generaba un ambiente imponente, el eco del cual aún resuena y escuchan los actuales visitantes de Persépolis. Así es como describió el Salón del Trono el arquitecto y arqueólogo Friedrich Krefter. El objetivo de nuestros dibujos y nuestras reconstrucciones en maquetas es recrear parte de ese ambiente, escribe acerca de su trabajo. Lo mismo puede decirse de las reconstrucciones digitales de los edificios de Persépolis. Cada año nuevo, cuando tiene su inicio la primavera, gente de todos los rincones del imperio persa se congrega en la gran plaza que hay delante de la Apadana. Relieves en las escaleras. El omnipresente motivo del león y el toro enfrentados, en el que alternativamente ganan uno u otro, se considera un símbolo del cambio diario del día a la noche. Esta inscripción no fue esculpida por orden del rey Darío. La ordenó su hijo Jerjes, quien mandó escribir: «Soy Jerjes, rey de reyes, hijo de Darío el Aqueménido.
Todo fue construido siguiendo la voluntad de Ahura Mazda y los demás dioses, y después suplicó protección para su reino. El rey Jerjes no terminó el edificio hasta después de la muerte de su padre. Encima de los dignatarios del imperio vemos el símbolo del dios Ahura Mazda, el creador del mundo. Darío nunca vio la gran sala de audiencias completada, pero fue él quien decidió construirla. Simbolizaba su concepción de la jerarquía del Estado. La Apadana era el centro de un imperio, y los relieves de la escalera muestran su estructura social. Aquí vemos el Nuruz, la fiesta de Año Nuevo. Los dignatarios imperiales se acercan al trono. Aún no han llegado, charlan y bromean. En cuanto llegan hasta los lanceros, los guardaespaldas del rey se comportan con dignidad. Se acercan al trono en 3 filas. Caballerizos, mozos de cuadra y cocheros traen sillas de caballos y carruajes reales. Las lanzas de los guardaespaldas están coronadas con granadas hechas con joyas. Para protegerlas y que no resultaran dañadas, sujetaban las lanzas sobre sus pies. Son los llamados cargadores de manzanas. Los enviados de los pueblos a los que se les exige un tributo se acercan al trono. Esta es la delegación armenia. En cabeza, distinguido por su elegante ropa plisada, vemos a un oficial de la corte que lleva al líder armenio de la mano, como intentando calmar su temor al gran rey. Como regalos presentan un caballo hermosamente engalanado y una ánfora con asas de grifo. Los elamitas, los antiguos señores del centro de Persia, ofrecen arcos y dagas. Una leona no quita el ojo a sus cachorros. Formarán parte del coto de caza del señor. Nuevamente, un dignatario persa escolta a los enviados. Los babilonios ofrendan un cebú, una imagen pacífica. Los enviados de los pueblos conquistados no son representados como sujetos vencidos, sino que se acercan al gran rey con alegría y por propia voluntad. Claro que esta es la versión de los acontecimientos del imperio. Este vasto reino, que cubría prácticamente todo el mundo conocido entonces, se alargó unos 200 años. Hubo pocos problemas internos o rebeliones en las tierras conquistadas. Estos carneros son un presente de la delegación siria. Los lidios eran originarios de Asia Menor. Los regalos son un testimonio de la riqueza de este pueblo, cuyo último rey fue Creso. Un caballo con su carruaje completo, valiosas ánforas y joyas de oro. Los grandes imperios surgieron como resultado de la ambición de sus dirigentes. En este aspecto, los persas no fueron diferentes de los estados que les precedieron ni de los que llegarían después. Pero para asegurarse el éxito a largo plazo, los persas intentaron ganarse la confianza de los pueblos conquistados.
no se les impuso ninguna religión y se les otorgó un considerable nivel de autonomía. Visto así, los relieves de la escalera son la representación de su programa político y, naturalmente, ejecutan labores de propaganda. Desde la zona más meridional del imperio llegaron los etíopes. Su regalo, una jirafa. Desde el lejano oeste hasta el norte de Grecia, los tracios. Los relieves de la Apadana son también un documento del mundo conocido en ese período. La figura principal, el rey, no aparece en los relieves, recibiendo a los cortesanos y a las delegaciones del imperio. Descubriremos el motivo un poco más tarde. Hay quien cree que la Apadana y toda la terraza de Persépolis se planearon y construyeron únicamente para recibir a los enviados de los pueblos obligados a pagar tributos durante la fiesta de Año Nuevo. Esta teoría toma como indicio que el imperio tenía otras dos capitales, Susa y Ecbatana. Persépolis estaba engalanada de una manera particularmente magnífica. No tenemos pruebas de que los colores de los capiteles de las columnas sean los originales, pero sabemos que estaban pintados. Una columna simbolizaba un árbol sagrado, una imagen de larga tradición en Asia Occidental. Estos relieves hechos con mosaicos nos dan una idea de su color original. Tienen 2500 años de antigüedad. Los guardaespaldas del rey. Los mismos motivos que los relieves de Persépolis. Míticas criaturas aladas. Una representación del dios Ahura Mazda. Sin embargo, estos relieves no son de Persépolis, sino de Susa, una de las capitales del imperio persa. En Susa empezó toda la actividad arqueológica de Irán. Sin embargo, en ocasiones, el trabajo se llevó a cabo con un rigor científico muy discutible. Reliquias históricas acabaron como ladrillos en un edificio o fortaleza. Arqueólogos franceses construyeron este baluarte a finales del siglo XIX. En él protegían sus hallazgos arqueológicos. El rey Darío construyó Susa prácticamente al mismo tiempo que Persépolis. Susa se menciona incluso en el Antiguo Testamento. El libro de Esther contiene un pasaje que dice: «Y cuando esos días acabaron,
el rey dio un festín que duró 7 días para toda la gente que estaba presente en la ciudadela de Shushan, de grandes a pequeños, en el patio del jardín del palacio del rey. Oro y plata sobre un pavimento de mosaicos de alabastro, turquesa y mármol blanco y negro, y servían bebidas en vasijas de oro. Babilonia también formaba parte del imperio persa. Esta es la puerta de Ishtar, en Babilonia. Era parte de un camino procesional utilizado a principios de año, en primavera. Cuando Babilonia cayó en el año 539 a.C., todos los grandes reinos adyacentes se habían incorporado ya al imperio persa. Esto ocurría 16 años después de que el rey Ciro, conocido más tarde como Ciro el Grande, hubiese conquistado Media. Ciro, tío abuelo de Darío, también conquistó Babilonia. La reconstruida puerta de Ishtar y una maqueta de la ciudad pueden visitarse en el Museo Pergamon de Berlín. Los hombres que trabajaban los ladrillos eran babilonios. El rey Darío hizo tallar esto en una inscripción de la mampostería de Susa. Hay una larga tradición de mosaicos en la arquitectura de Oriente Próximo. La puerta de Ishtar y el camino procesional fueron inspiración artística para los colores y los elementos decorativos de los palacios aqueménidos. A apenas unos kilómetros de Susa se encuentra Choga Zambil. La torre de este templo zigurat se considera la mejor conservada y la más monumental de su estilo. Es incluso más grande que la célebre Torre de Babel. Era el centro de una ciudad. En el siglo XIV a.C. era la sede de un rey elamita. Elam llegó a ser uno de los centros de poder político más importantes de Oriente Próximo. Tan poderoso que incluso arrebató a los babilonios la famosa estela del Código de Hammurabi y la trajo aquí. Actualmente el códice se halla en el Museo Louvre de París. En el siglo VI a.C., el imperio elamita estaba supeditado al imperio persa. Aunque Elam ya no era un poder político en la región, los elamitas ejercían una gran influencia sobre el imperio persa. Los escribas elamitas eran los responsables de la administración central. Su lenguaje y su sistema de escritura disfrutaban del mismo prestigio entre los babilonios y los antiguos persas. Susa se comunicaba con Persépolis a través de un camino postal que cruzaba los montes sagros. Había 22 puestos postales, uno cada 24 kilómetros. No he considerado Persia como una tierra que deba pagar impuestos, ya que la tierra persa está exenta de cualquier impuesto, informa el gran historiador griego Heródoto al hacer una lista de impuestos de los diferentes reinos persas. Pero estaba equivocado. También los granjeros y los artesanos del centro de Persia tenían que pagar impuestos. Se ofrecían cebada, dátiles, higos, nueces, aceite, pequeños animales de granja, ganado y caballos. La tierra que rodeaba Persépolis era fértil. Un ingenioso sistema de irrigación que proveía de agua del deshielo de las montañas a la fértil meseta garantizaba buenas cosechas. Fincas reales, granjeros independientes y grandes terratenientes eran habituales en esta tierra. Junto a ellos había minifundistas y arrendatarios. Los terratenientes proporcionaban a los agricultores semillas y agua. Los arrendatarios, a cambio, estaban obligados a entregar una proporción predeterminada de su cosecha. En el caso de la cebada, por ejemplo, tenían que dar 10 veces la cantidad de semillas. La tierra producía poco más que eso. Sabemos que en la época de Darío existía un sistema de salarios graduados. Los salarios se pagaban en especies.
El salario mínimo consistía en 1 litro de cebada al día, suficiente para hacer una hogaza de pan de medio kilo. A continuación, se situaban las cuotas especiales habituales, consistentes en cerveza, carne o fruta. No sabemos cómo eran los pueblos y los asentamientos en la época aqueménida. Hasta ahora solo se han excavado los centros de poder más importantes. El historiador romano Diodorus Siculus describe una región densamente poblada. Aunque por supuesto también había nómadas. Así que, aparte de las carreteras de asfalto y de los modernos medios de transporte, la zona que rodeaba Persépolis no debía ser muy diferente a como la vemos en la actualidad. Tampoco sabemos mucho sobre el día a día de los ciudadanos corrientes. Los documentos se escribían sobre cuero o se grababan sobre pequeñas tablas de arcilla, pero la gran mayoría de ellas no se han conservado. Solo algunas pequeñas tablas de arcilla se cocieron y endurecieron en el incendio que asoló Persépolis. Gracias a ellas, conocemos algunos detalles sobre la vida cotidiana en el Imperio persa. No se sabe mucho sobre los cultos y los actos religiosos persas. Ahura Mazda, el creador del mundo, por cuya voluntad Darío se convirtió en dios de los persas, es invocado continuamente. Apodado el Tripilón por los arqueólogos debido a sus 3 entradas, este edificio se construyó en ángulo recto con el gran salón del trono, pero su función aún no se ha determinado concluyentemente. Aún no sabemos si el dios Ahura Mazda es el mismo Ahura Mazda al que se refiere Zoroaster, el padre del zoroastrianismo. Esta es la escultura animal más grande de la terraza de Persépolis. Originalmente eran 2. Su compañero está ahora en el Museo de Chicago. Los toros vigilaban la entrada de una habitación cuya función no está clara. Los relieves de la entrada norte muestran al rey entronado con los dignatarios del imperio. Son conducidos por los guardias del rey. Pese al daño producido por siglos de contacto humano, en los relieves del pedestal aún podemos ver diferentes colores. La línea del tiempo, que muestra la altura hasta la que estuvo enterrado el edificio. La gran sala, 1000 metros cuadrados más grande que la Apadana, fue construida por Jerjes, el hijo de Darío. 100 columnas aguantaban el techo, de ahí su nombre, la Sala de las 100 columnas. La función del edificio es objeto de debate. Suponemos que Jerjes ambicionaba una sala mayor que el magnífico Salón del Trono construido por su padre Darío. Todo es más grande. Los relieves de la puerta que muestran la victoriosa batalla del rey contra un monstruoso grifo emplumado son más grandes que el resto de escenas de batallas reales. Las columnas, que dan a la sala una sensación de amplitud, debieron resultar impresionantes y turbadoras para cualquiera que se hallase aquí. La terraza de Persépolis debió estar en un estado de construcción constante. Cada sucesor deseó superar, o al menos igualar, los logros de su predecesor. Este deseo fue aparentemente muy pronunciado en Jerjes, el hijo de Darío. Tras casi 200 años de construcción, la terraza estaba prácticamente atestada de edificios. Aún así, creemos que todavía quedan cimientos por descubrir.
Las impresionantes ruinas, pese a estar parcialmente enterradas, han atraído a los viajeros europeos, mercaderes y diplomáticos en su mayoría desde el siglo XVI. Se han publicado dibujos, intentos de reconstrucción y más tarde fotografías. Sin embargo, la investigación académica sistemática no empezó hasta las excavaciones de 1931. Primero fueron Ernst Herzl y su arquitecto Friedrich Krefter, después el Instituto Oriental de Chicago. La Dirección General de Antigüedades iraní lleva a cabo excavaciones, investigaciones y restauraciones desde los años 40. Una enorme piedra movida con rodillos, una técnica no muy diferente a la usada por los artesanos hace 2500 años. Así es como se trabaja en una excavación arqueológica. La maquinaria moderna produce vibraciones muy violentas y ello podría ocasionar daños muy serios. Así que se usan un bloque y un aparejo para mover la pesada sección milímetro a milímetro. La construcción se encuentra a unos metros al sur de la terraza. Se está excavando y restaurando una tumba real incompleta. Llevamos 40 años trabajando aquí, restaurando y reconstruyendo el lugar. Muchos de los métodos que usamos son los mismos que utilizaban los primeros responsables del yacimiento. Podemos trabajar mejor y de forma más fiable con la criba y las poleas que pueden ver aquí. Las nuevas herramientas, especialmente las cribas modernas, también tienen sus limitaciones. Solo las podemos usar para ciertos trabajos y tienen que planearse bien. Podemos mover piedras pesadas de 70 a 100 kilos con más confianza con nuestros métodos. Sin embargo, para proteger los restos, en un futuro tenemos previsto usar materiales modernos, como fibra de carbono en lugar del acero. Pero básicamente, el trabajo es más sencillo y más seguro usando los métodos tradicionales. Se han descubierto algunas tumbas superpuestas a la terraza en las laderas de Kuer Ahmad. Esta tumba está en la montaña de Artajerjes III, rey de los persas desde el año 358 al 337 a.C. Los relieves son similares a los que vimos en los palacios, el dios Ahura Mazda reverenciado. Los pueblos conducen al gobernante. Las tumbas son versiones en miniatura de los palacios. Esto nos brinda información importante sobre los métodos de construcción, por ejemplo, cómo se unían las vigas de madera a los capiteles. En el centro de la mayor estructura de la terraza vemos un relieve especial, la tesorería, que se inició con Darío. En ella, el rey recibe a dignatarios del imperio. Tras él, el príncipe heredero. Por desgracia, su cara ha sido destruida. En la mano izquierda tiene una flor de loto, en la derecha, el cetro. Probablemente, la corona estuviera hecha de oro puro. El relieve se considera una obra maestra del arte aqueménido por su detallada composición de los objetos y la gente. Y ha planteado muchas preguntas que los expertos todavía no han sabido responder. ¿Quién es el rey? ¿Darío o Jerjes? El príncipe heredero que aparece tras el rey podría ser Jerjes o su hijo Artajerjes.
Lo que sabemos con seguridad es que ya no está en su posición original. La opinión generalizada es que una vez fue el relieve central de la escalera de la Apadana, en cuyo caso representaría a Darío. Tras su muerte, su hijo la quitó porque no quería seguir siendo representado como el príncipe heredero. También hay opiniones enfrentadas respecto a la tesorería. ¿Era la sede de la administración financiera o un almacén y un archivo de objetos valiosos? La mayor parte de la información que tenemos sobre el imperio aqueménido proviene de pequeñas tablas de arcilla encontradas aquí. El fuego originado por los soldados de Alejandro las coció y las endureció. Así es como las tablas de arcilla se han conservado. Parsa, el viejo nombre de Persépolis, está grabado en la arcilla. Lo ha escrito Sharok Resmayú, un investigador del Museo Nacional de Teherán. Las tablas de arcilla, miles de las cuales fueron encontradas en la tesorería, son documentos principalmente administrativos sobre pagos al personal de la Casa Real. Las tablas de arcilla de Persépolis relatan diferentes tipos de pagos por una gran variedad de servicios. Esta tabla, clasificada como N, relata los pagos a las madres. Aquí se daba vino a las madres que acababan de dar a luz. A 9 madres que dieron a luz niños y a 6 madres que dieron a luz niñas. El vino que recibieron podía cambiarse, como el dinero, por otros bienes. La mayoría de las tablas de arcilla de Persépolis, que contienen detalles de pagos, se hicieron de la misma manera. El escriba aguantaba la tabla entre su dedo pulgar y los demás, y por eso muchas veces se observan huellas en el lado izquierdo. La primera línea de la tabla empezaba arriba. La pluma se apretaba contra la arcilla, dejando huellas rayadas. Después esas líneas se rellenaban con escritos. Si cometía un error, podía igualarlo, ya que la arcilla aún estaba húmeda, y hacer la corrección. La inscripción estaba sellada en la esquina superior izquierda para hacerla oficial. A veces, si el reverso permanecía en blanco, también se sellaba para evitar que se realizaran entradas posteriores. Aquí se pueden ver agujeros a ambos lados, por los que podía pasar un trozo de cuerda, con los que se colgaban y archivaban las tablas. Un grupo de escolares mira un relieve en el Museo Nacional de Teherán. No es una nueva versión del relieve de la tesorería, sino una copia exacta de la escalera que Jerjes ordenó realizar, copiando la escalera norte del Salón del Trono. Darío el rey declara: "Este es el reino que poseo, desde Escitia, más allá de Sogdiana, hasta Etiopía, desde India hasta Lidia". Esto está grabado en los estatutos de fundación que Darío había enterrado en los cimientos del Salón del Trono. ¿Cómo pudo un imperio tan grande durar tanto tiempo? Sin duda, este fue uno de los grandes logros de la historia aqueménida. Fundar un imperio tan grande y dirigirlo. Lo consiguieron porque poseían un sistema de organización y administración muy preciso, y podían comunicarse rápida y eficientemente con diferentes lugares.
Para ello necesitaban carreteras bien construidas. Necesitaban algún tipo de servicio postal para poder hacer llegar sus mensajes. Para garantizar el intercambio de bienes y un sistema financiero que funcionara, era necesario tener un sistema de pesos y medidas, nuevas monedas y la introducción de un año financiero. Un mensaje procedente de Sardes, actualmente Esmirna, no debería tardar más de 20 días en llegar. También intentaron no involucrarse demasiado en los asuntos culturales de las tierras conquistadas. Cada región disfrutaba de total autonomía religiosa y cultural. A los aqueménidos no les interesaba destruir el tejido cultural de una tierra. Esto hacía que gozaran de la lealtad de la población de la tierra conquistada. No tenían que ejecutar gente ni reclutar tropas. No expandían demasiado su zona de influencia. Se mantenían en los límites razonables que les permitían asegurar un gobierno eficaz. Por eso se mantenían en las fronteras del norte, el sur, el este y el oeste, y no avanzaban más. Su imperio abarcaba 3 continentes, y con eso ya tenían suficiente. El intento de reconstrucción digital de la terraza de Persépolis no pretende ser la versión definitiva. Los continuos trabajos de investigación y las excavaciones que se llevan a cabo sacarán a la luz nuevos descubrimientos. Los intentos de reconstrucción podrán completarse y aportarán datos novedosos. Se cuenta que Alejandro, después de que sus soldados arrasaran la terraza de Persépolis en el año 330 a.C., visitó las ruinas y no pudo dejar de sentir remordimientos. Desde Persépolis se dirigía un imperio ejemplar por su organización y su administración. Pero quizás lo más importante sea que se trataba de un imperio cuyos habitantes, incluso los de las tierras ocupadas, eran tratados con dignidad y tolerancia.